Ok, perdón. Creo que teníamos aquí unas complicaciones, pero ya lo hice desde el Facebook personal y vamos a esperar tantitito. Ok, eh, hoy le voy a poner un pause un poquito a la serie que llevábamos. Mañana, dentro de 8 días vamos a terminarlo. Ya va a ser presencial. Próximo miércoles ya será presencial a las 7. Vamos a retomar nuestras actividades presenciales, ¿vale? Entonces, déjenme mandar el mensaje. Ok, ok. Entonces les comentaba, el próximo miércoles ya va a ser presencial, ¿vale? Entonces ayúdame a compartir ahorita. El próximo miércoles vamos a hacerlo ya presencial. Ya voy a estar ahí. Ya estoy, gracias a Dios, moviendo un poquito más la mano. Mira. Pero va a ser de mucha bendición esta serie. Bueno, hoy no quiero hablar de la serie. Creo que está siendo de mucha bendición, pero quiero explicarles por qué hoy decidí ponerle o titularle a este tema de esta manera. La gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios. Nuestra esperanza en Cristo, perdón. En la semana pude comprender la carga de muchos de los que somos parte de la iglesia. Y dime si o no, en estos días has sentido un mayor peso a lo mejor, de problemas, de circunstancias, de adversidades, que pareciera ser que están sobrepasando tu vida. Pareciera ser que ahorita estamos en un tiempo tan difícil y tan duro que uno dice, ¿por qué me tocó a mí vivir una pandemia? Pero también eso nos está formando y nos está dando carácter. Yo leía hace un par de semanas, o no, más bien hace un par de años, yo leía y decía, esta generación, si pasara por la Primera o la Segunda Guerra Mundial, no soportaría, porque es una generación muy débil. Pero nos tocó a nosotros una pandemia. Nadie se lo esperaba, pero la realidad es que llegó a sacudirnos, a mostrarnos que en dónde estábamos parados. Y creo que como iglesia la Biblia es clara diciendo que Él está en su trono y que todo está bien y que todo está en orden y que nada se ha salido de sus manos. Algo que debes de entender, iglesia, es que Dios tiene el control completo de todo lo que está pasando. Amén. Dios tiene el control completo de todo lo que está pasando. Pero eso solamente es comentario mío. Vamos a lo que dice la Biblia. Y por eso hoy yo quise hablarles y titulé esto, Nuestra esperanza en Cristo Jesús. Nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a estar leyendo Pedro 1:1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Perdón que yo no pueda leer con mi Biblia física, pero la voy a leer de internet. Y fíjate lo que dice aquí. Empieza la carta a Pedro diciendo esto. Fíjate. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada.
Hoy en día estamos en una situación como sociedad donde pareciera ser que están pasando muchas cosas que hace mucho no vivíamos. Están incrementando divorcios, están incrementando problemas. Hoy en día están habiendo muchas enfermedades. Gracias a Dios que a lo mejor no nos ha dado COVID, y que Dios nos guarde para que no nos dé. Pero hay otras enfermedades. Hay mucha gente que se está muriendo de paros cardíacos. Hay gente que está teniendo problemas en otras enfermedades. Hay gente que está batallando en lo económico. Hay gente que pareciera ser que en estos tiempos no tiene solución. Y entonces eso nos hace una pregunta, nos hace hacernos una pregunta. Y esa pregunta es: ¿dónde está nuestra esperanza? Si hoy yo te dijera a ti, ¿dónde está tu esperanza? ¿Qué tú me dirías? ¿Qué respuesta tú me dirías cuando yo te digo, ¿dónde está tu esperanza en medio de lo que tú estás viviendo? Si la iglesia primitiva hubiera tenido los mismos problemas por los que hoy tú y yo atravesamos, ¿cómo reaccionaría? Y bueno, el apóstol Pedro nos enseña que hubo un tiempo donde hubo gente que fue expatriada. ¿Quiénes esas personas, Jonathan? Esas personas fueron gente que en medio de la persecución que se vino contra la iglesia, les fueron quitadas sus tierras, les fueron quitados todo lo que poseían, los corrieron del lugar donde vivían y los echaron fuera de la nación, para que ellos, por causa de su fe, fueran desechados de esa nación. ¿Se entiende? Entonces un expatriado es aquel que deportan por causa de su fe. Les quitan sus pertenencias, les quitan sus cosas, les quitan su vivienda, les quitan su fuente de trabajo. Y es más, les dicen: tú eres inmundo, tú no eres bien visto por ser cristiano. Los humillan, algunos los matan. Durante ese tiempo de confusión, llega el apóstol Pablo, que caminó con Jesús, y le dice a la iglesia: a ustedes, que no eran cualquier persona, que no eran un número pequeño, eran 5 regiones que habían sido deportados, y les dice: a ustedes que son expatriados les voy a escribir. Y les empieza a decir lo primero: tú eres elegido por Dios. Tú eres elegido por Dios, según dice aquí, la presencia de Dios, según el conocimiento, según el deseo de Dios. Tú ya fuiste elegido en medio de estos tiempos. Escucha, cuando tú atraviesas una circunstancia difícil, tienes que recordar quién te ha elegido. Lo vuelvo a decir. Cuando tú tienes una adversidad, tienes que saber quién te ha elegido. Lo que hacen las circunstancias difíciles es hacernos dudar de la bondad de Dios y de que nuestra esperanza esté depositada según lo que estamos viviendo en el día. Y quiero que pienses en Juan el Bautista. Juan el Bautista, después de ser un gran profeta, después de preparar el camino para el Señor, después de ser alguien que caminó cerca de Jesús, después de ser alguien que escuchó al Padre decir: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, hablando de Jesús, después de bautizar a su Mesías, después de todo eso, llega un momento donde duda si Él era el que iba a venir, si Él era el Mesías. Escucha, no es por qué dudó, sino en qué tiempo dudó. Él dudó cuando estaba en la cárcel. Él dudó cuando ya había una sentencia de muerte. Él dudó cuando le dijeron: tu cabeza la van a partir. Y entonces manda a sus discípulos y les dice: por favor, vayan y pregunten si Él es el que tenía que venir. Porque según esto, yo no debería de haber terminado eso. Yo no debería de haber pasado por esto si yo le preparé camino. Jesús hace algunas señales, prodigios, milagros, maravillas, y les dice a sus discípulos de Juan el Bautista: vayan y díganles todas las señales
porque ciertamente a Él yo lo llamé. A veces las circunstancias hacen que nuestra esperanza se desenfoque de Jesús. Pero encontramos aquí que el apóstol Pedro, mira a una iglesia que no sabe en dónde enfocarse en medio de ser de expatriado, y le dice a ustedes, les digo, elegidos. A ti que estás pasando una adversidad, que estás pasando un problema, te digo, elegido por Dios. Elegido por Dios. Dios decidió que en medio de estos tiempos tú y yo conociéramos de Jesús. Dios decidió que en medio de estos tiempos tú y yo hiciéramos iglesia. Dios decidió que en medio de estas circunstancias tú y yo estuviéramos empezando a formar un lugar de refugio para los expatriados. Tal vez tienes problemas en casa. Tal vez tienes problemas en tu matrimonio, tal vez tienes problemas en el trabajo, tal vez tienes problemas con los vecinos, tal vez hay problemas en la salud, problemas económicos. A ti te digo, tú fuiste elegido por Cristo Jesús. Y en la cruz, Él miró que un día ibas a llegar este año y vas a ser restaurado por Dios. Yo que tú le aplaudí al Señor. Dios te llama, número 1, elegido. Tu esperanza hoy en día, ¿dónde está? Y fíjate cómo sigue diciendo. Dice, según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu. Aquí pasa el Padre y llega al Espíritu. ¿Quién te apartó, santificó? Di conmigo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hizo fue elegirte, sellarte, marcarte, apartarte para Él. Él te apartó, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue contigo. Aquí se muestra la Trinidad. La presencia del Padre, la santificación del Espíritu Santo. Fíjate, y dice aquí, ¿para qué te santificó? Para obedecer y ser rociados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Padre, te diseñó, te dio, te eligió, te dijo, este me gusta, según su presencia, dijo, a Él le voy a depositar planes, proyectos, le voy a dar sueños, Él va a ser grande en esta tierra, va a llevar mi gloria en esta tierra. Y el Espíritu Santo nos santifica para el Padre, nos sella para obedecer y nos rocía con la sangre de Cristo Jesús. A ustedes, amados, a ustedes que hoy ya no pueden más, a ustedes que hoy ya no pueden, a ustedes que están batallando, a ustedes que a lo mejor sus hijos están peleando, a lo mejor tus hijos sientes que se están perdiendo, a ti que estás en la droga, a ti que estás tirado, a ti que caíste en medio de estos tiempos, Dios te dice, te escogí, te aparté, te rocié con mi sangre. Te vuelvo a decir lo que Dios te dice, te escogí, te aparté y te rocié con mi sangre. A ustedes les dice el Señor, gracia y paz os sean multiplicadas. Y esa paz no es como el mundo la da. No es un placer momentáneo, es una paz eterna. Un deleite momentáneo puede durar 10 minutos. La paz eterna de Cristo dura una eternidad. El saberte amado en medio de la adversidad que tú estás, te da identidad en Jesús. Tú puedes estar en un lugar y decir, Espíritu Santo, tú me elegiste, ¿cómo me vas a dejar perderme? Me estoy explicando. Les mando un saludo a todos los que están escribiendo. Me estoy explicando. El Espíritu Santo nos santificó y Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesús. No fue por tus méritos, fue por tu elección. Es decir, tú decidiste recibir el sacrificio de Jesús en tu corazón y lo que hiciste fue accionar en el propósito de Dios. Amén. Vamos bien. Me fascina esta historia. ¿Sabes por qué? Porque a veces en medio de los problemas uno se pregunta
¿y dónde está Dios? O uno se pregunta, ¿qué está pasando, Dios? Señor, pareciera ser que nunca se va a acabar esto. Pero Dios te dice, a ti expatriado, porque tu patria ya no es terrenal, tu patria es celestial. Amamos a nuestro México, oramos por él y creemos en un avivamiento mexicano. Pero a nosotros nos dice, tu patria ahora es celestial. Cuando todos te abandonen, cuando todos te aflijan, cuando no haya nadie, Dios te dice, yo te elegí. Tu esperanza radica en Cristo Jesús. Vamos avanzando. Solamente voy a leer el capítulo 1 de Primera de Pedro. Y fíjate cómo él los saluda y los afirma. Pero más abajo, entonces empieza a hablar de nuestra esperanza. Por eso yo le puse nuestra esperanza en Cristo. Porque cuando tú tienes un problema, a lo mejor financiero, tu esperanza está en quien te pueda prestar, en quien pueda extender un buen cheque. Y está bien, consigue medios, pero tu esperanza debe de estar en Dios. Es decir, si tú primero cuando tienes un problema llamas a aquel que te presta dinero, hablando económicamente, hablas a él antes que orar y decirle, Señor, tú provees. Entonces, tu esperanza está en quien te dé en lo económico, lo fácil, y no en que Dios provea y ponga en el corazón cómo solucionar el problema financiero. Estamos aquí. Hermana Maru, qué gusto verla, le mando un fuerte abrazo. Comuníquese conmigo, por favor. Entonces, repito, si tú primero corres a aquel que te presta dinero y luego corres a Dios, hay un desenfoque, tu esperanza está en Él. Si tu esperanza, escucha bien, cuando tienes un problema de soledad, tu esperanza está en quien te extienda gracia a través de un abrazo, a través de un apapacho. Está bien ser acompañados por alguien, pero llega un momento en el desierto y en el proceso donde uno tiene que enfrentar el desierto solo. Escucha bien, a los desiertos se va solo. Lo vuelvo a decir, a los desiertos se va solo. Dice la Biblia, busca Mateo y habla de que el Espíritu lleva al Señor Jesús al desierto. Podemos ver esa cita. Yo nada más les dije una cita, pero me gusta esto. A los procesos, a los desiertos se van solos. Mateo capítulo 4, versículo 1. Fíjate cómo dice. Escucha bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo está llevándonos por un proceso al desierto. Escucha. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En los procesos tal vez tengas que menguar a través del ayuno. Hay personas que tienen problemas y cuando tienen problemas lo primero que hacen es correr a alguna adicción. Es correr porque uno quiere una fuga rápida. Pero Dios no se mueve por cosas rápidas, Dios se mueve por procesos. Dios no se mueve por soluciones rápidas, momentáneas. Dios se mueve por procesos, por un kairos. El kairos, ¿qué es el kairos? El kairos, escucha bien, es el tiempo indicado por Dios y temporada indicada por Dios para ti y para mí. Cada uno de nosotros tenemos un kairos y en su kairos también hay procesos. Lo vuelvo a decir, en su kairos también hay procesos. No es que Dios no le importaba a estos expatriados, no es que al Padre ya no le importara el Hijo, pero tuvo que Jesús mostrarnos cómo se pasan los procesos. Y Él nos dice que Él ayunó durante su desierto. Hoy en día tú y yo necesitamos ayunar.
Hoy en día tú y yo necesitamos menguar. Hoy en día tú y yo necesitamos acercar al trono de gracia y decirle: hoy necesito que me apapaches. Hoy necesito que me abraces. Hoy necesito, Señor, comer. Hoy necesito para mis deudas. Hoy necesito para los problemas que hay. Hoy necesito paz para mi casa. No sé cuál sea tu situación, pero a los procesos se va solo. Porque escucha bien, si tú reconoces o si tú escuchas muchas voces en tu desierto, vas a escuchar la voz de todos menos a quien tienes que escuchar. Y confundimos la voz de Dios. La confundimos. Te digo algo muy importante. Si tú pasas un proceso, escucha, y tú lo pasas en tus fuerzas, tal vez ahí te quedes tirado. Pero cuando tú lo pasas de la mano de Dios, vas a salir en victoria y vas a conocer otra etapa del corazón de Dios. ¿Cómo vas a reconocer que Dios es tu Salvador si nunca te has salvado de nada? Lo vuelvo a decir. ¿Cómo vas a reconocer que Dios es tu Salvador si nunca te has salvado de nada? ¿Cómo vas a reconocer que Dios es tu proveedor si nunca pasas un tiempo de escasez? Los patriarcas del Antiguo Testamento pasaban un proceso y en su proceso siempre reconocían otra etapa de Dios. Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Shalom. ¿Cómo vas a saber que Dios te puede dar una paz que sobrepasa todo entendimiento si no pasamos por un tiempo donde todas las noticias giran en torno a problemas sociales, giran en torno a que hay pandemia? Pero cuando tú vas en Dios, Dios te dice: eres escogido por mí. Eres escogido por mí, rociado por mi sangre. Y aquí muestra en Mateo capítulo 4 que durante ese tiempo vino el tentador. Es fácil, o más bien, no pienses que durante tu proceso el enemigo no va a aparecer a decirte algo. Te va a decir: claudica, deja todo, abandona todo, regresa atrás. Te va a decir: no, nadie te mira, nadie te pela, nadie quiere estar contigo, no, estás solo. Te van a decir: Dios no hace nada, parece ser que tu oración no llega a Dios. Te van a decir: es que Dios no tiene asuntos para ti, o no te va a hacer caso, tiene cosas más importantes que atender. Y el enemigo, pero Dios lo permite para que escuches cuando Dios hable y veas cómo con claridad es su palabra. Te va a decir: hijo, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. Hace unos días, yo estaba, lo dije el domingo en la tarde, yo estaba un poco aturdido por algunas circunstancias. Y recuerdo que yo estaba solo y le dije a Dios: Señor, mi padre natural pues ya está en tu presencia desde hace mucho, y hoy mi padre espiritual ya está en tu presencia. Estoy huérfano. Y el diablo empezó a bombardear, a decir: estás solo, y estás solo, y estás solo, y estás solo, y estás solo. Pero en medio de tanta opresión que siente tu cabeza, escuché la voz del Espíritu Santo que dijo: la Biblia dice: no os dejaré huérfanos. Ay, ay, ay. Enviaré al Espíritu Santo. Porque se disfruta su voz cuando hay guerra en nuestra mente. Dios permite las cosas para que reconozcamos su voz. Y muestra en Mateo 4 que en medio de eso Jesús lo reprendía con la palabra. Los procesos se pasan solos, pero al lado de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a ser el que te va a llevar de la mano en esos procesos. Es como un examen. Un examen, por mucho que tú ames a tu hijo, ahorita pues es por línea. Pero cuando era presencial, ¿verdad? Por mucho que ames a tu hijo tiene que enfrentarse
a esos exámenes de la escuela. ¿Qué decir de los exámenes de admisión a la secundaria, a la prepa o a la universidad? Otra etapa, otro nivel, otra situación de carácter, pero ellos tienen que enfrentarse. Ya no en la universidad o en la prepa ya no hay papá que, a lo mejor sí hay papás, pero llega un momento donde toda su prepa tienen que enfrentar el proceso de estar moviendo papeles y sentir esa responsabilidad. Porque a los procesos y para madurar se va solo. Con eso no te digo que sea solitario, ¿no? Dios hizo la comunidad para que todos estuviéramos unidos como una sola carne y nos apoyáramos y oráramos. Pero hay cosas en tu corazón que debes de entender, que cuando no hay nadie en tu vida, Dios está contigo para pelear tus batallas. Dios está contigo para ayudarte. Dios está contigo para abrazarte, para consolarte. En las madrugadas cuando has llorado, en las madrugadas cuando has guerreado, Dios está contigo. Y escucha bien, después del triunfo de Jesús, ahorita regresamos a Primera de Pedro, si me da tiempo. Dice en el 4, en el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de hombre, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandarás acerca de ti y en sus manos te sostendrá, mas no para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria. Y él le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a él servirá, solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Escucha bien lo que te voy a decir. Después de tu proceso, vas a salir, dice ahí, en el poder del Espíritu Santo. Entras lleno del Espíritu, pero sales en el poder del Espíritu Santo. Escucha bien, los próximos meses va a empezar a renacer la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Año 2022 va a ser un año del Espíritu Santo. Se va a mover increíblemente. Solamente es un trato esto de la pandemia, pero el próximo año vamos a ver la gloria increíblemente. Pero en este año tal vez veamos un proceso, pero vamos a ver cómo resurge la iglesia. Porque la visitación angelical solamente se da a la orden de Cristo Jesús. Pero cuando sales de un proceso, verás entonces los cielos abiertos y verás cómo Dios nunca te ha dejado solo. Ahí hay ángeles y está su presencia. Hace mucho tiempo, fíjense, yo estaba pasando por una situación un poco complicada, una guerra espiritual hace un par de años, y yo estaba durmiendo en ese día y otra vez la opresión, y yo abrí mis ojos y pude ver como acostado pude ver muchos ángeles rodeándome, pero rodeando así, como hombro a hombro, todos rodeando mi cama. Pero yo sentía la opresión, sentía como una guerra, y yo estaba peleando y veía que los ángeles me estaban viendo. Y yo en medio de eso, yo le dije: Señor, ¿por qué callas? Y aquí hay ángeles. Y entonces comprendí que el cielo estaba viendo cómo yo salía adelante en medio de ese proceso. Y tú sabes que me gusta el box. A lo mejor ya no lo voy a poder practicar como antes, pero me gusta mucho. Y es como una pelea de box. Yo me subí al ring y alrededor había muchas voces. Todos los ojos estaban en mí y nada más habían 2 personas. Bueno, 3 con el referee. Pero el referee en este caso es el amado Espíritu Santo que te dice: yo estaré ahí. Que todo se cumpla según el propósito por el cual te diseñé. Pero tienes que pelear tú. Y entonces yo estaba peleando. Gritaba. Pero empecé a rugir en oración.
y vi la victoria. Fue una de las últimas veces que fui atacado de esa manera. Y de repente la corte angelical estaba feliz por lo que había pasado. Son experiencias, son visiones que Dios nos da. Pero comprendo esto que dijo la Biblia en Jesús, que Él veía cómo los ángeles llegaban y servían. El que tú pases un proceso te va a dar un nivel de autoridad mayor. Dios decide cuándo es la temporada, pero va a llegar. Escucha bien, es como si escuchara que viene una gran lluvia. Es como si escuchara que viene un tiempo en medio de esta sequía, una nube que está acercándose, diciendo: se acerca el tiempo de tu restitución. Todo lo que has llorado, todo lo que has vivido, todo lo que has soportado, todas las veces que te has a lo mejor tratado de no claudicar, eso que has hecho para no regresar atrás, va a traer como una consecuencia que tú veas que Dios te abra los ojos y te diga: siempre ha habido ángeles a tu alrededor, pero no siempre voy a permitir que tú los percibas, porque tienes que crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente no es lo que yo sienta, es lo que yo crea y lo que dice su palabra. Y después de esto dice la Biblia que bienaventurado aquel hombre que soporta la tentación, porque ellos recibirán coronas. Por un breve tiempo, dice la Biblia, te abandoné, pero te recogeré con misericordias eternas. ¡Qué increíble palabra! Dios pelea por ti. Jesús no nos dijo: ya no vas a pasar lo que yo, a lo mejor no a la medida ni a la altura, porque nadie pudiera pasar algo, soportar algo como Jesús. Pero nos enseña un poco de su gloria. Y cada herida en tu corazón que ha causado el que tú no dejes el evangelio, que tú sigas adelante, es una corona que Dios te ha dado, un testimonio que tú digas: yo salí de esto. Iglesia, ¿tú crees que no extraño tocar la guitarra? Nunca había dejado de tocar la guitarra por 11 años. 11 años no había dejado de tocar la guitarra. Y cuando más me apagaba en mi corazón, corría a tocar mi guitarra y esa me encendía. En los momentos de guerra me encendía. En los momentos de júbilo, pues más. Si tú miras cuando toco mi guitarra y canto, para mí es como si estuviera delante de Él. Es como llevarle una serenata. A lo mejor es burdo el ejemplo, pero es como llevarle mi mariachi a Dios y decirle: te amo, Dios. Pero han sido semanas difíciles porque no puedo tocar la guitarra, pero puedo adorar desde mi corazón. Todo ayuda para bien. ¿Qué te digo con esto? Esto me va a dejar una marca y espero sane pronto el movimiento. Pero cada vez, escuche bien, que yo vuelva a tocar un piano, que yo vuelva a rasguear una guitarra, me voy a acordar del momento donde Dios cambió mi vida a través de esta circunstancia. Cada herida que hay en tu vida, por difícil que sea, es una marca de la gracia de Dios para decir: ahí apareciste, Dios. Allí apareciste, Señor. Allí me sostuviste. Vamos aquí, vamos bien. Pon aunque sea amén conmigo. Yo oro que Dios te abrace. Yo oro que Dios te sostenga, que te aliente. A ti que estás padeciendo, a ti que ya no puedes, Dios te dice: elegido por mí. Es como me trajeron un pastelito. Y a los que me conocen saben que me gusta mucho, ¿no? Pero cuando yo voy a la pastelería y saben que es mi favorito, aquí se ve mejor, yo llego y lo elijo
y me lo saboreo y digo, este es mío. Inténtamelo quitar y vas a ver. ¿Qué te digo con esto? Dios se complace cuando te dice elegido. No es, pues ni modo, no había nadie más. No, Él te diseñó desde su corazón. Él dijo, wow, mi hija, mi hijo, lo voy a hacer así, lo voy a hacer acá, lo voy a mandar en tal época, y va a hacer esto, va a hacer lo otro, y va a la mejor pastelería del cielo, y dice, este me complace y me place, y voy a llevarlo bien alto, y en medio de sus luchas, porque va a tener libre albedrío, y tal vez va a decidir mal, pero yo voy a hacer que regrese con amor. Y si no, voy a permitir un desierto, porque dice la Biblia que por un desierto hará que nosotros nos vuelvamos a Él, porque eres elegido por Dios. ¿Cómo no va a cuidar de ti? ¿Cómo no va a sostenerte? ¿Cómo no va a abrazarte? ¿Cómo no? Dios cuida de tu vida. Escucha. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ya voy empezando al cierre. Dice el versículo 3, bendito el Dios, escucha bien, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Tienes una herencia incorruptible por el sacrificio de Cristo. Dice, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pedro? Está diciendo, quiero que entiendas que a través del sacrificio de Cristo Jesús tú vas a tener una herencia incorruptible. Las herencias de esta tierra son corruptibles, se corrompen, se pierden, se van. Es decir, también cuando tú empiezas a pelear por una herencia, ¿cómo pasan los problemas? Familias enteras se han matado por una herencia. Escucha, porque son corruptibles. Allá hay una herencia incorruptible. Allá tienes una morada, allá tienes una corona, allá lo mejor de lo mejor lo tienes. Allá en el cielo, escucha bien, tú vas a pisar las piedras preciosas. Dice que vamos a hablar de eso después, que las calles van a ser de oro, va a haber piedras preciosas. ¿Por qué? ¿Por qué, Jonathan? Porque lo que era importante para aquí en la tierra ya no va a ser relevante ahí en el cielo. Con esto no te digo que no te superes, supérate, cómprate algo. Si tienes la posibilidad, un buen carro, una buena casa, adelante. Disfruta lo que Dios te ha dado. Pero tu esperanza está en Jesús, sabiendo que eso es momentáneo y eso es pasajero. Sabiendo que tú vales porque tienes o porque no tienes. Sabiendo porque a lo mejor no tienes dinero nada más para los pasajes. Pero tú volteas al cielo y le dices, Señor, valgo tu sangre preciosa. ¿Cómo no vas a cuidar de mí? Hay una canción, déjenme acordar más o menos la letra, pero va más o menos así, que dice, ¿cómo podré estar yo triste? ¿Cómo entre sombras ir? A ver, déjenme buscarla. Dice así, poder... Y habla, es un himno. ¿Cómo podré estar triste? Déjame ver. Fíjate, más o menos cantado es: ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Escucha. ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Escucha bien lo que dice. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves
cuidará también de mí. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él. ¡Wow! ¿Cómo estar triste cuando te sabes que fuiste amado y más allá que de la creación? Tú complaces el corazón del Padre. Todo lo demás lo hizo para que tú también lo disfrutaras. Dios está contigo. Dios está contigo. La otra parte dice: nunca te desalientes. Oigo al Señor decir: si en su palabra fiado hago el dolor huir, a Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Escucha, tu mayor adoración es en tu temporada más difícil. Tu mayor adoración es en tu temporada más difícil. Una ocasión en el templo, Jesús se para a ver cuánto daba la gente, porque él daban según lo que había en su corazón, y empezaban a dar y daban buenas ofrendas, buenos diezmos, daban gente generosamente, pero su corazón no estaba cerca de Jesús. Pero se acerca una mujer viuda. Se acerca una mujer y da lo único de su sustento: 2 blancas, 2 monedas. Y Jesús dice: ¡hey, miren! Esto es adoración. En medio de lo que está viviendo, nunca deja de ser generosa. En medio de lo que está viviendo, pone a Dios en primer lugar. Escucha. No solamente estoy hablando de lo económico, estoy hablando de qué motiva tu corazón para seguir adelante. Porque cuando pones a Cristo en primer lugar y como fundamento de tu fe, te puedas sentir mal, pero tú no corres al vicio, tú no corres atrás, tú no claudicas, tú avanzas al propósito. Eso es adoración. Cuando tú te sientas triste, dile: Señor, tu palabra dice que tú me darías una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice que tú no me dejarías solo. Tu palabra dice que ibas a enviar un paracletos a mi lado. Paracletos significa el que siempre te va a acompañar, el que siempre estará a tu lado, que es el amado Espíritu Santo. Vamos bien, voy terminando porque ya me emocioné, y si no, vamos a ser velada aquí. Hay una herencia incorruptible, que sois guardados por, escucha bien, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo nos guardamos nosotros los cristianos? Di conmigo, pon conmigo: mediante mi fe. ¿Cómo nos guardamos? Mediante la fe en Jesús. Dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Escucha cómo los va afirmando: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aún en un breve tiempo, tal vez pasemos algunas circunstancias que aflijan nuestro corazón. Dice el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, escucha bien, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y gozo.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¡Qué cita increíble! Dice que vas a pasar y voy a pasar por procesos de purificación. Pero nuestra esperanza que está en Jesús dice que nos va a ayudar a sobrepasar esa adversidad. Pero también aquí narra que esa fe es preciosa y genera lo que te había dicho: adoración, alabanza, honra. De tal manera que cuando venga Jesús por su iglesia nuevamente, nos va a decir: qué bueno que no claudicaste. Ven, ese es mi hijo. Qué bueno que seguiste adelante a pesar de lo que estabas viviendo. ¡Qué bueno! Te voy a dar una corona. Te voy a dar esto. Siéntate conmigo. Aquí es tu lugar, te dice Dios. Vale la pena soportar. Dice que nosotros somos bienaventurados también aquí, porque creímos en Jesús sin haberlo visto. Y esa es la mayor fe, creyendo que Él aparecerá en el momento indicado. Y los amigos de Daniel frente al horno, y termino con esto, ellos dicen, ¿verdad? Dios nos puede salvar de este horno de fuego, pero si así no fuere, nunca nos vamos a arrodillar frente a tu Dios. Siempre mi adoración se va a mostrar en los momentos más difíciles de mi vida. Siempre. Amado, Dios cuida de ti. Si Él cuida de las aves, Él cuida también de ti. Dios no te ha dejado. Dios no te va a dejar jamás. Él te ha elegido, te ha santificado y te ha rociado con su sangre preciosa y bendita. Vales más que las aves del cielo. Vales la sangre preciosa de Cristo Jesús. Escucha, cierro con esto. Cuando los ángeles, y eso fue fuerte, cuando los ángeles cayeron y fueron llevados por Satanás, una parte de los ángeles, Jesús los condenó, Dios los condenó eternamente. No hubo plan de salvación para ellos, pero cuando el hombre cae, inmediatamente ya se había activado el plan de salvación por su alma. ¿Qué te estoy diciendo? Dios te ama más que a sus ángeles. Dios guarda tu vida y ha enviado a los ángeles para guardarte a ti, a tu familia y a nuestra vida. Cuida de ti, Dios. Tu esperanza está en Cristo. ¿Oramos? Señor, te doy gracias, Padre, porque en medio de un año de pandemia has guardado a tu iglesia. Somos benditos y bienaventurados, Padre. No es por lo que hagamos nosotros, sino por lo que tú has hecho, Señor. Padre, hace un par de semanas que hablaba y me sentaba con algunos pastores. Todos ellos expresaban que todos habían tenido COVID y sus experiencias. Y yo ahí agradecí, Señor, porque me has guardado durante este tiempo. Gracias porque a Restauración Candelaria Morelos la guardaste y la seguirás guardando, Señor. Gracias. No lo merecíamos, pero esa es tu gracia. Tú lo haces por amor. Yo abrazo a la distancia a mis hermanos. Yo te pido que fortalezcas a aquel que está llorando, aquel que está en depresión, aquel que ya no puede más. Susténtalo, Dios, abrázalo, provéele paz, provéele consuelo. Señor, tú eres el pastor de pastores. ¿A dónde más correremos? Padre, cada problema de casa, cada problema de trabajo, cada problema en la zona con algún vecino, no sé cuál sea la situación de tus hijos, pero tú sí la sabes. Esa adversidad será ayudada por ti para conocer tu voz. Padre, y terminando este breve proceso, veremos tu gloria.
veremos el poder de resurrección. Tú hace tiempo me dijiste: hijo, no puedes ver el poder de resurrección si no pasas por la cruz. Viene un despertar espiritual. Espíritu Santo, gracias. Yo cubro a tu iglesia con tu sangre preciosa y te pido que tus ángeles acampen a su alrededor. Yo los bendigo, Señor, y te doy gracias por lo que has estado haciendo. Que el próximo domingo, Señor, los días de discipulado que empiezan de mañana en adelante, tu mano de poder esté sobre de ellos, Padre, y el domingo nos gocemos, Padre, presencialmente, adoremos, Señor. Añade a los que van a ser salvos en esta casa y ayúdanos a amar. Vamos a orar un momentito por la iglesia. Dile a Dios: ayúdame a amar a cada persona que va. Ayúdame a respetar, a guardar, a cuidar a tu iglesia. Oh, precioso Padre, porque si es una cueva de Adulam, van a llegar gente de lo peor, gente desechada en otros lugares, inválidos, gente, Padre, que a lo mejor ni entienda el español, Padre, gente que a lo mejor ha sido menospreciada en otros lugares, pero queremos cobijarla, Padre. Y también oro, Padre bendito, para que tu presencia se descienda el domingo en las 2 reuniones, que nos guardes, Señor Jesús, de esta pandemia, del contagio, Padre, que entremos con prudencia, que estemos con prudencia en la iglesia, pero con la libertad, Señor, de que tú tienes el control de nuestra salud, de nuestra vida. Yo bendigo a tu iglesia, Padre, a los que no han ido, a los que no han regresado. Hoy, Padre, te pido que los traigas con lazos de amor. Aquellos, Padre, que no han podido venir, Padre, ponle los medios para que vengan. Aquellos que han caído, Señor, muéstranos cómo ayudarlos para, Padre, levantarlos y edificarlos una vez más. Yo bendigo a tu iglesia, la alacena de sus casas. Yo bendigo, Señor Jesús, cada familia, cada matrimonio. Reprendo el divorcio, reprendo el adulterio, reprendo, Padre bendito, todo aquello que se levanta contra el propósito que tú les has dado. Señor, somos rociados y santificados por tu sangre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos ponemos amén, amén y amén. Te mando un fuerte abrazo, iglesia, y gracias por conectarte a esta hora. Perdón por la hora, pero el próximo miércoles regresamos de vuelta a nuestras reuniones presenciales, y claro, van a estar también por línea, y vamos a seguir tomando esta serie. A lo mejor pareciera ser que se está alargando, pero está bien, porque estamos aprendiendo muchísimo de la sanidad del alma, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, los amo mucho, sigamos adelante, Dios cuida de nosotros. Un abrazo a todos, bendiciones, nos vemos en nuestros discipulados y el domingo. Un abrazo.